Qué privilegio es estar con ustedes. Vamos a seguir la serie de estudios que hemos comenzado sobre el divorcio entre el judaísmo y el cristianismo. En la ocasión pasada vimos algunos aspectos muy importantes del inicio de la separación. Esto es la llegada de Gesio Floro y todas las atrocidades que él cometió en Judea y cómo esto forzó hasta cierto punto una reacción del pueblo judío. También vimos los portentos. Hashem dio portentos que fueron registrados por Flavio Josefo en el libro Guerra de los Judíos. Ahí están varios portentos que el Eterno dio unos días antes de que Gesio Floro y la Legión 12 llegaran. Y también vimos cómo los discípulos huyeron a Pela de Decápolis, haciendo caso de la advertencia de Yeshua. Nuestro maestro había dicho que cuando vieran a Jerusalén rodeado de ejércitos, tenían que huir a las montañas. Y ellos se fueron a una ciudad de Perea, llamada Pela, y eso se le conoce en la historia como la huida a Pela. Y vimos varias cosas de cómo se estaban desarrollando los eventos en Judea y también en Galilea. Y hoy vamos a seguir la serie con el tema Impacto Profundo, la primer revuelta judía. Hubieron tres revueltas judías. La primera es esta, que llevó a la destrucción del templo. También se le conoce como la primera guerra judía. La tercera es bastante conocida, es la rebelión de Bar Kosiba o de Bar Kokhba en el año 132 aproximadamente. Y la segunda es una revuelta judía casi olvidada, no se olvida a menudo, pero es muy importante y muchas fuentes no la registran, pero sucedió y hay mucha documentación de eso en las fuentes del Talmud y otros registros, y es la Guerra Quitos o la conocida Guerra de la Diáspora, algo que pasó en el tiempo de Trajano, y se le conoce en el Talmud como el tiempo de la gran persecución. Y vamos a ver eso, pero hoy estamos en la primera, y le hemos titulado Impacto Profundo porque lo que pasó en la primera revuelta judía tuvo un impacto tan grande en el cuerpo del Mesías por varias cosas que sucedieron, y hoy las vamos a empezar a ver. Después que Agripa, si se recuerdan, Agripa y Berenice habían hablado al pueblo y habían sido expulsados, incluso algunos les tiraban piedras. Entonces Agripa y Berenice se dirigieron rápidamente hacia Cestius para dejar en claro que no tenían nada que ver con la revuelta judía que se estaba gestando. Ellos le aseguraron a Cestius que los judíos estaban por rebelarse contra Roma y que ellos de ninguna manera estaban con ellos. Obviamente Agripa II y Berenice querían salvar sus cuellos y dejaron claramente que ellos no tenían nada que ver con esa revuelta. Y incluso Agripa ofreció sus soldados a Cestius para mostrarle lealtad. Había gente que estaba diciendo Agripa va a ser asesinado debido a lo que los judíos están haciendo, y antes de que eso pudiera convertirse en realidad, Agripa estuvo dispuesto a mostrarle todas las muestras de lealtad a Cestius para que esto no se diera. Cestius, al ver el peligro que se avecinaba, decidió enviar la Legión 12 para sofocar la rebelión de los judíos. Mientras tanto, más problemas iban a haber en Judea, pero ahora no de parte de los romanos, sino de parte de los judíos revolucionarios, unos judíos llamados celotes, de celo. Y esto es descrito por Josefo como la cuarta secta de nuestra religión, así lo describe Flavio Josefo. Él menciona a los fariseos, a los saduceos, a los esenios y luego a los celotes. Los celotes eran, digámoslo así, fariseos extremistas. Ellos generalmente coincidían con los fariseos. De hecho, uno de los que formó el movimiento celote junto a Judas de Galilea fue un rabino, de hecho. Un rabino que entendió que la única manera de establecer el reino de Dios en la tierra era levantarse contra los romanos y que Hashem iba a apoyar a Israel. Si nos levantamos contra Roma, hacemos una revuelta, Hashem nos apoyará de igual manera que apoyó a Judas Macabeo. Vamos a tener la misma victoria. Roma va a ser el nuevo Antíoco Epífanes y lo vamos a echar de aquí. Y ellos tenían
un dicho: solo Dios reina sobre Israel. Era un como grito de guerra para decir que Roma no tenía ningún derecho de reinar sobre Israel. ¿Se imaginan lo que los celotes debieron pensar cuando Yeshua se presenta y dice: el reino de los cielos es ahora? Ellos empezaron wow, ahora sí se va a levantar contra Roma. Por eso fue tan confuso para ellos oír frases como: dichosos los pacificadores, dichosos los misericordiosos, dichosos los pobres en espíritu. Eso le confundía totalmente a los celotes, porque por un lado este rabino dice: el reino de los cielos está a las puertas, el reino de Dios es ahora, y parecía muy similar al grito celote de batalla. Y de hecho, Yeshua tenía uno o quizás dos discípulos celotes. Algunos dicen que Yehuda Iscariote era un celote y tiende a ser. Algunos han identificado la palabra Iscariote con nombre de la sica. La sica era un arma que utilizaban los celotes, y por eso también a un grupo dentro de los celotes se le llamaba sicarios, los hombres de la sica. Y también tenemos a Simón el celote, que era uno de los 12. Y por eso Yeshua tuvo que invertir tanto tiempo en declarar que Roma era un imperio extranjero, pero que había sido permitido por Hashem, y que lo de él no era una revuelta en ese momento. El pueblo no había hecho la teshuvá suficiente para que el Eterno los apoyara en echar a Roma de ahí. Y por eso tuvo que, cada vez que alguien lo quería nombrar rey, Yeshua huía. Siempre que alguien quería dar una muestra de declararlo rey, él huía, no dejaba que esto pasara. Y los celotes eran la cuarta secta del judaísmo, según dice Josefo, y fueron un gran problema para Israel. Todos los problemas que se dieron en la primera revuelta judía, se podría decir que los celotes causaron más problemas al pueblo que los romanos mismos. De hecho, después de que Agripa saliera de la ciudad, había un hombre llamado Eliezer ben Hananía. Este Eliezer ben Hananía era un saduceo, pero él dejó a los saduceos, el grupo al que su padre se adhería, para pasarse a los celotes. Eliezer ben Hananía era hijo del famoso sumo sacerdote Ananía ben Nebedeus. Este es el mismo Ananías, no sé si se recuerdan, a quien Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Ananías se llamaba Ananías ben Nebedeus, era un sumo sacerdote en los tiempos de Pablo, y fue el hombre que Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, estás para juzgarme según la ley y tú transgredes la ley. Y luego un hombre le dijo: ¿al sumo sacerdote hablas así? Y Pablo dijo: yo no sabía que él era el sumo sacerdote. En esos tiempos, un procurador romano, o César, o quien quiera, podía quitar y poner al sumo sacerdote que quisiera, y el sumo sacerdocio se rolaba con velocidad récord. Entonces Pablo no sabía que ese hombre era el sumo sacerdote. Y Ananías ben Nebedeus tenía un hijo llamado Eliezer ben Hananía, y esta familia tenía mucha influencia en el templo y podía arrastrar a muchos. Eliezer ben Hananía incitó al pueblo a dejar de hacer el sacrificio que se hacía todos los días por el bienestar del César, por el bienestar del emperador romano. Adicional a esto, ningún sacrificio que un extranjero traiga al templo debe ser recibido. Eso es lo que él dijo: este es el templo judío, no queremos nada de ningún gentil. Y por cierto, tampoco vamos a ofrecer ya el sacrificio a César. Todos los pueblos tenían la obligación de, bajo el imperio romano, pues presentar adoración a César, pero el pueblo judío gozaba de una exención, y ellos, en lugar de sacrificar a César, tenían un sacrificio diario que hacían a Hashem, pidiendo por el bienestar de César. Y para los romanos eso estaba bien, no les molestaba. Solo el loco de Gayo Calígula fue el único que no le gustó y quería que lo adoraran a él, no a Hashem. Pero por lo demás, a los demás emperadores les parecía bien, y Eliezer dijo: fuera con eso, ya no vamos a hacer ningún sacrificio, y la gente lo siguió. Flavio Josefo nos dice de eso en Guerras de los Judíos 2:17-2,
y cito, este fue el verdadero comienzo de nuestra guerra con los romanos, porque rechazaron el sacrificio de César, y por este motivo, cuando muchos de los principales sacerdotes y hombres principales les rogaban que no omitieran el sacrificio, que era costumbre que ofrecieran por sus príncipes, ellos no prevalecieron. Guerra de los Judíos 2:17, 2. En otras palabras, Eliezer dijo, no hay más que ofrecer a César, y no solamente eso, dijo, ningún sacrificio que un no judío traiga. Hubieron personas de entre los fariseos que llegaron y trataron de probar por las escrituras que siempre el pueblo judío había aceptado sacrificios que los no judíos llevaban para Hashem. Pero Eliezer dijo, fuera con eso, ya no vamos a hacer nada de eso, y ya no hay sacrificio a César. El Talmud recuerda esa orden de Eliezer ben Hananía con la famosa leyenda de Kamsa en Bar Kamsa, donde se dice que la destrucción del templo se dio por causa de una disputa en torno al sacrificio de César. Y aquello, no ofrecer el sacrificio por César, era el equivalente a una declaración de independencia de Roma, era una señal clara de rebelión contra el imperio. Y los celotes que seguían a Eliezer ben Hananía empezaron su rebelión y daño al pueblo con este hecho. Los saduceos, de hecho, le escribieron a Agripa denunciando este hecho, y los saduceos le dijeron, danos soldados para recuperar la autoridad sobre el templo. Agripa les mandó 3,000 soldados para asegurar la parte superior de la ciudad, mientras que los celotes poseían la parte baja y el templo. Y la ciudad se embarcó en una lucha entre dos partes, hermano contra hermano. Tenemos una nación dividida. ¿Se pueden imaginar? Era una locura. Los romanos vienen con la Legión 12 y aquí tenemos al pueblo judío tirándose flechas y piedras entre ellos. Una parte en la ciudad baja y otra parte en la ciudad alta. Y la ciudad estaba dividida. Y obviamente Yeshua había dicho que ninguna nación o ciudad dividida prevalece. Y esto es lo que nos dice Flavio Josefo en Guerra de los Judíos 2:17-5. Él dice, sobre esto los hombres de poder, junto con los sumos sacerdotes, como también toda la parte de la multitud que deseaba la paz, tomaron coraje y se apoderaron de la ciudad superior, el monte de Sión. Porque la parte sediciosa, los celotes, tenía la ciudad baja y el templo en su poder. Así que hicieron uso perpetuamente de piedras y ondas uno contra el otro. Lanzaron dardos continuamente a ambos lados. A veces sucedía que hacían incursiones con tropas y luchaban mano a mano, mientras que los sediciosos eran superiores en audacia, pero los soldados del rey eran superiores en habilidad. Miles de sicarios atacaron a los hombres de Agripa, recuperando el control de la parte superior de la ciudad. Luego de hacerlo, los celotes incendiaron el palacio de Agripa, incendiaron la casa de Ananías ben Nebedeus, y los hombres de Agripa y Ananías tuvieron que huir inmediatamente al palacio de Herodes, y todavía estaba bajo el control de los romanos. Ahora, mientras esto sucedía, los rebeldes tomaron la fortaleza Antonia y mataron a todo el cohorte romano que había en ella. Luego ellos sitiaron el palacio de Herodes, como cuenta Flavio Josefo. Había un desorden total, y esto fue lo que hicieron los celotes. Guerra de los Judíos 2:17-7, y se hicieron un asalto a Antonia, asediaron a la guarnición que llevaba 2 días, y luego tomaron la guarnición, los mataron y prendieron fuego a la ciudadela, después de lo cual marcharon al palacio, donde huyeron los soldados del rey, se dividieron en 4 cuerpos y atacaron los muros. En cuanto a los que estaban dentro, nadie tuvo el coraje de salir, porque los que asaltaron eran tan numerosos, pero se distribuyeron entre los parapetos y las torres, y dispararon a los asediadores, por lo que muchos de los ladrones cayeron bajo las paredes. Ni tampoco dejaron de pelear entre sí, ya sea de noche o de día, mientras que los sediciosos supusieron que los que estaban dentro se cansarían por la falta de comida, los de adentro supusieron que los otros harían lo mismo por el tedio del sitio. Eso es lo que dice Flavio Josefo sobre los celotes queriendo entrar al palacio. Y cuando imagínense, estamos en esta guerra civil antes de que Roma llega, y cuando este asedio se estaba dando, apareció un nuevo líder celote, por si necesitábamos una división más. Otro nuevo líder celote se levantó, y este se llamaba Menahem ben Yehuda. Y este no solamente
fue un líder celote contra Roma. Este declaró ser el Mesías. Menahem era hijo del famoso Judas el Galileo, el fundador original de los celotes en los tiempos de Quirinos. Este fue el que Rabán Gamaliel mencionó en Hechos 5:37. Si ustedes lo buscan, Hechos 5:37 dice lo siguiente: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos decía mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Pues bien, Menahem era hijo de este Judas el Galileo, por eso se llamaba Menahem ben Yehudá, y él declaró ser el Mesías. Menahem es descrito por Flavio Josefo. Flavio Josefo lo describe con este título: era un tirano insoportable, y él fue el creador de otro grupo celote. O sea, ya tenemos al grupo celote de Eliezer ben Hananía, y ahora se une otro más, Menahem ben Yehudá. Y él empezó otro grupo que se disputaba la supremacía de la revuelta contra Roma. El primer acto de Menahem fue tomar la fortaleza de Masada, un lugar muy famoso hoy en Israel, ahí en Masada Menahem mató a todos los romanos que había ahí. Acto seguido, Menahem agarró armas, las armas disponibles en la fortaleza herodiana, porque había muchísimas armas en Masada, y el clima un poco seco de la fortaleza ayudaba a que las armas estuvieran bien, y empezó a proveerles bastantes armas a los seguidores. Y luego entró en Jerusalén con toda la pompa de un nuevo rey. Los celotes de la sección de Menahem entraron a Jerusalén con pompa real, coronando a Menahem y diciendo que ahora la nueva redención había iniciado con la llegada del rey Mesías. Menahem ordena inmediatamente tomar el control del sitio del palacio del rey e hizo que los soldados de Agripa se rindieran. Los soldados romanos escaparon a las otras torres herodianas que todavía quedaban. Todo parecía sonreírle a Menahem. Ahora, Menahem encontró al sumo sacerdote, a este Ananías ben Nebedeus, lo encontró escondido en un acueducto. Y cuando Menahem encontró al sumo sacerdote saduceo, lo sacó del acueducto. Era un sumo sacerdote muy gordo porque pasaba comiendo mucho. De hecho, en el Talmud hay muchas críticas brutales contra el sumo sacerdote saduceo Ananías ben Nebedeus, el cual se describe como un gordo insaciable, con mucha gula, comía y comía. Y el hombre había intentado huir por un acueducto y no pudo por su volumen de masa corporal. Y Menahem lo halla, lo saca y lo mata sin ninguna compasión. Obviamente este hecho debió molestar al otro líder celote, que era Eliezer ben Hananía. Curiosamente, si lo piensan, la increpación de Pablo se cumplió. Pablo había dicho a este sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y Ananías ben Nebedeus encontró su muerte a manos de Menahem. Y obviamente Eliezer ben Hananía se puso muy molesto. Y Eliezer, junto a otros celotes descontentos con Menahem, lo atacaron cuando éste entraba al templo con su pompa real. Menahem iba entrando, imagínense, el rey Mesías va entrando al templo. Y Eliezer ben Hananía manda a agarrarlo, lo resiente porque él cree ser el líder verdadero y no Menahem. Lo manda a capturar, lo torturan y luego lo matan sin piedad a Menahem. Y hay un pariente de Menahem que se llama Eliezer ben Yair, que huye a Masada con los hombres de Menahem, y ahí iban a estar por los próximos años. De hecho, este grupo celote iba a estar ahí arrinconado en Masada, el grupo de Eliezer ben Yair. Entonces ya habían dos grupos celotes: el de Eliezer ben Yair, que tomó el control del grupo de Menahem, y el grupo de Eliezer ben Hananía. Eliezer mandó a embajadores a los soldados romanos que quedaban en las torres herodianas. De hecho, él les dijo: les juro, les hago un juramento solemne de que no les voy a hacer nada. Les doy garantía que si ustedes salen, no va a haber ningún problema para ustedes, y tienen mi juramento solemne de que nada va a pasar. Obviamente los romanos, cuando oyen eso, aceptan el trato, y Josefo nos cuenta qué pasó después, tristemente. Cuando los soldados ya no tenían más sospechas de ningún daño, sino que se marchaban, los hombres de Eliezer los atacaron de una manera violenta. Los rodearon y mataron.
mientras que ellos no se defendieron ni pidieron clemencia, sino que solo gritaron en el lugar por la violación de sus artículos de capitulación y los juramentos. Esto es el juramento que Eliezer le había dado. Esta pérdida para los romanos no era sino ligera, ya que no había más que unos pocos muertos en un inmenso ejército, pero aún así parecía ser el preludio de la próxima destrucción, de la propia destrucción de los judíos, mientras que los hombres se lamentaban públicamente cuando veían que se ofrecían tales ocasiones para una guerra que eran incurables, que la ciudad estaba completamente contaminada con tales abominaciones. Abominaciones aquí, Josefo se refiere a toda la profanación del templo, a los asesinatos, a este juramento que Eliezer hace y luego lo rompe, y sigue diciendo Josefo, de los cuales era razonable esperar cierta venganza. Cada uno de los hombres moderados, los fariseos, la gente sabia del pueblo, en ella se encontraba bajo gran perturbación, ya que probablemente ellos mismos sufrirían un castigo por la maldad de los sediciosos. Y en efecto, aquellos actos hechos por los celotes darían como resultado la más funesta retribución contra la ciudad. La Legión 12 llegaría después para tener una derrota a manos de los celotes, quienes la tomarían como una señal de aprobación divina y la futura redención de Judea. Y obviamente nada estaría más lejos de la verdad. Luego Nerón respondería con toda la fuerza, mandando a Vespasiano con muchos hombres y haciendo la peor catástrofe para el pueblo judío de toda la historia. Y esto era algo que estaba prontamente por venir. Ahora, esto generó algo, no en Judea, sino en las ciudades de alrededor. Y he titulado esta sección del estudio como antisemitismo oportunista. Y esto fue lo que pasó. Al conocerse más y más la noticia de la revuelta judía contra Roma, entonces recuerden que el chisme corre muy rápido, entonces las noticias de que los judíos se están rebelando contra Roma empiezan a llegar a muchas ciudades. ¿Ya viste que los judíos están en rebelión? Sí, ¿contra quién? Pues Roma. Nerón va a desplegar tropas contra ellos y todo esto va a pasar y empezaron la noticia se riega por todo el imperio y entonces pasa algo. Para ganarse el favor de Roma y probar la lealtad a César, poblaciones enteras empezaron a asesinar a los judíos que vivían en sus lugares. Obviamente, esto tenía dos motivos. Uno, la gente decía, wow, aquí hay muchos judíos en este lugar, en esta ciudad. Si queremos dejar claro a Nerón y a Roma de que nosotros estamos con ellos, pues vamos a matar a todos los judíos que están aquí. Y obviamente la segunda razón es que había muchos antisemitas reprimidos que nunca habían asestado un golpe contra la comunidad judía porque obviamente Roma en ese momento iba a defender al pueblo. Pero ahora que los judíos se han rebelado contra Roma, los antisemitas se frotan las manos y dicen, ahora es nuestra oportunidad para descargar todo el odio contra estos judíos. Ahora van a ver. Y entonces vemos en varios lugares, Josefo relata todos los lugares en donde empezaron a matar indiscriminadamente judíos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Y hoy voy a ver los más relevantes para el estudio del divorcio entre el judaísmo y el cuerpo del Mesías, porque esto es una de las cosas que tuvo un impacto muy duro en la relación de los creyentes y el pueblo judío. Empecemos por Cesarea. Cesarea, ¿se recuerdan? De hecho, Cesarea fue el lugar donde la misión a los gentiles se inauguró. Recuerden que Pedro llegó a Cesarea a hablarle de las buenas nuevas del reino a Cornelio. Y Cesarea, Flavio Josefo nos informa que siempre había habido una situación tensa entre los judíos de Cesarea y sus vecinos gentiles. Miren lo que dice Flavio Josefo, esta es la razón. Los judíos querían ser los primeros en todo, pues su rey Herodes, fundador de Cesarea, había sido judío de nacimiento. Los sirios lo reconocían, pero agregaban que la ciudad anteriormente se había llamado Torre de Estratón, y que en ese entonces no había ahí ningún judío. Sigue Flavio Josefo ahora, bueno, esa cita era de Antigüedades 28:7, y ahora esto es lo que dice Flavio Josefo en Guerra de los Judíos
2:13-7. Dice, los judíos pretendían que la ciudad era de ellos, que Cesarea era una ciudad judía. ¿Cuál era la razón por la cual cuando un judío discutía con un griego de Cesarea sobre de quién era la ciudad, el judío decía, la ciudad de Cesarea es una ciudad judía? Y te voy a decir por qué. Porque el rey que la construyó fue Herodes, y Herodes era rey de los judíos. Eso era lo que un judío decía. Entonces Flavio Josefo sigue diciendo en Guerra de los Judíos, los judíos pretendían que la ciudad era de ellos, y dijeron que el que la construyó era un judío de nacimiento, es decir, el rey Herodes. Los sirios confesaron también que su constructor era un judío, pero todavía decían que la ciudad era una ciudad griega, debido a que el que pone estatuas y templos en ella no podía diseñarla para judíos. En otras palabras, los judíos decían que Cesarea era judía porque la construyó el que era rey de los judíos, Herodes el Grande. Sin embargo, los sirios decían, espera un momento, sí es cierto que Herodes la construyó, pero la ciudad es griega, porque contiene todas las cosas que una metrópoli griega tiene y que sería impensable para una ciudad judía. No creo que Herodes haya querido hacer una ciudad judía y poner todos los templos paganos que tiene Cesarea, decían los griegos. Y entonces esto hacía que la situación en la ciudad fuera tensa y hubiera mucho desdén de parte de los gentiles que residían en Cesarea hacia la comunidad judía. Y para empeorar las cosas, días antes de la revuelta judía, Cestius llegó a informar el fallo de Nerón. La disputa había escalado tanto sobre qué es Cesarea. ¿Es una ciudad judía porque la construyó un rey judío? ¿O es una ciudad griega porque tiene todas las cosas de una metrópolis griega? Entonces Nerón se le llevó la situación y Nerón había dado el fallo siguiente. Nerón dictaminaba que la ciudad pertenecía a la población greco-siria, que ellos eran los únicos que poseían el gobierno de la ciudad. Y obviamente en el momento que Cestius dijo eso, los griegos de Cesarea rápidamente tomarían ventajas para molestar a la comunidad judía. Y miren lo que hicieron. Era un día de Shabbat. En el día de Shabbat, la comunidad judía se encontró que a la entrada de la sinagoga se había volcado una gran olla y se pretendía sacrificar pájaros encima de ella, en la entrada de la sinagoga. Y obviamente una pelea comenzó. Los judíos estaban furiosos por este sacrilegio a la sinagoga y empezaron a pelear con este hombre que había dado vuelta a la olla para sacrificar pájaros. Ahora, los grecos sirios ya tenían una banda de personas esperando que esto sucediera y empezaron a atacar a los judíos. Los líderes judíos tuvieron que tomar los rollos de la Torá de la sinagoga y huir con ellos. La animosidad siempre continuó después del hecho. Y esto sucedió días antes de que Floro mandara a pedir los 17 talentos del tesoro del templo. Entonces, al oír las noticias sobre la revuelta judía, los grecosirios de Cesarea darían un golpe muchísimo más grande y severo a la comunidad judía. Mientras los judíos de Cesarea estaban en Shabbat, en ese mismo Shabbat que Eliezer ben Hananía mató a los soldados romanos, es algo increíble. En el mismo Shabbat en donde Eliezer Hananía había jurado a los soldados romanos que no les iba a pasar nada y que salieran y luego los traicionó, en ese mismo Shabbat una turba de grecosirios hizo una masacre increíble de judíos. Hombres, mujeres, niños sistemáticamente fueron asesinados por el único hecho de ser judíos. Los hombres de Cesarea presentarían eso como prueba de lealtad al imperio y aprovechaban la oportunidad de tomar venganza de sus odiados vecinos judíos. Josefo dice que 22,000 judíos fueron asesinados en aquella oportunidad. Dice Josefo en Guerra de los Judíos 2:18-1 que ningún judío quedó en la ciudad después de aquel día. Es decir, Cesarea limpió la ciudad de sangre judía. No quedó un solo judío ahí en Cesarea después de esa masacre. 22,000 fueron asesinados. Pero no únicamente los judíos sufrían en aquella oportunidad. Todos aquellos temerosos de Dios, como Cornelio, que sin ser judíos amaban la religión judía y al Dios de Israel, eran vistos como sospechosos y temidos por sus propios compatriotas, tratados como extranjeros, dice Flavio Josefo, por tener asociaciones con los judíos. Flavio Josefo dice que en Guerra de los Judíos 2:18-2, que los judaizantes eran temidos por los hombres de Cesarea. Y es bueno recordar aquí que Josefo llama a los temerosos de Dios judaizantes.
en este pasaje. Es bueno recordar aquí que él no está utilizando el término judaizante en el mismo sentido que Pablo lo ocupó en Gálatas. Cuando Josefo dice judaizantes, es bueno recordar que él no está hablando de judíos queriendo convertir a alguien al judaísmo, porque él ya nos ha dicho que todos los judíos habían sido eliminados. Ahora, él le llama judaizantes o simpatizantes de los judíos a los gentiles temerosos de Dios de Cesarea. Entonces él dice en Guerra de los Judíos 2:18-2 que los de Cesarea mataron a todos los judíos, pero había un grupo raro que los de Cesarea no sabían qué hacer con ellos. Eran gentiles que asistían a la sinagoga de Cesarea y que tenían bastante simpatía por el pueblo judío. ¿Qué hacemos con ellos? Y el pueblo de Cesarea les temía, porque decían, estos deben de ser traidores. Estos, en el mini movimiento en falso, ya no son de Cesarea, son parte del pueblo judío y nos pueden venir a matar y también vengarse de nosotros. Y obviamente, como ustedes se pueden imaginar, esto naturalmente haría que muchos no judíos quisieran distanciarse lo más posible del judaísmo y de cualquier práctica judía para salvar sus vidas. En otras palabras, si a mí hace 1 año o 2 años me ven yendo a la sinagoga de los judíos todos los Shabbat y de presto un día matan a todos los judíos, si yo sigo guardando el Shabbat, entonces van a sospechar de que yo soy judío y mi vida y la vida de mi familia está en riesgo. Entonces la supervivencia, demostrando que no eran judíos, se convertía en el más natural de los incentivos. Obviamente, no, si por celebrar el Shabbat me van a matar, pues miren, yo ya no lo hago, o por lo menos no lo voy a hacer de manera tan visible. Y esto es de suma importancia para entender cómo los creyentes gentiles rápidamente en el siglo I, no hasta Constantino en el siglo IV, no, aquí en el siglo I, rápidamente empezaron a distanciarse de sus hermanos judíos. Daniel Lancaster lo comenta diciendo, esta es una cita de Daniel Lancaster de Torah Club, Chronicles of the Apostles, página 1086, y la traducción es mía. Daniel Lancaster dice lo siguiente, simplemente guardar el Shabbat representaba un riesgo para sus vidas. Estas presiones comenzaron el largo proceso de desmontar la judeidad de la cristiandad gentil. Al ser culpables por asociación, los gentiles temerosos de Dios tenían una fuerte motivación de probar a sus conciudadanos en Cesarea que no eran parte de la nación judía. En aras de sobrevivir y proteger sus familias, muchos deben haberse distanciado de la comunidad judía y de la práctica judía. En otras palabras, nuestros hermanos en Cesarea enfrentaban enormes presiones para distanciarse de aspectos de identidad judía como Shabbat, las fiestas, Mesusa, etc. Entonces, para evitar ser sospechosos y causar la muerte de sus familias, muchos debieron oscurecer la relación que tenían con el judaísmo y dejar de practicar cosas judías. Ahora, tristemente, el caso de Cesarea no sería el único. Hubieron 2 ciudades más donde atrocidades fueron cometidas que dejaron un duro impacto en el pueblo judío. La siguiente fue Alejandría. Alejandría, en Egipto, tenía una cantidad de judíos que vivían ahí desde muchos siglos atrás. Había una cantidad enorme de judíos en Alejandría. De hecho, es muy probable que cuando José escapa a Egipto con el niño Yeshua, haya ido a Alejandría, porque se nos reporta que había una gran cantidad de judíos en Alejandría. De hecho, en Alejandría es donde estaba el famoso filósofo judío Filón de Alejandría y su hermano, el hermano del filósofo Filón era una persona que tenía mucho poder político en Alejandría. De hecho, ese poder de Alejandría lo tenían desde los tiempos de Alejandro Magno. ¿Cómo es que los judíos hicieron con ese poder? Bien, Alejandro Magno les había concedido al pueblo judío iguales privilegios que a los griegos que vivían ahí, en pago de su lealtad cuando los judíos lo apoyaron contra los egipcios. Y esto obviamente despertaba la envidia y los celos de los habitantes, como dice Flavio Josefo. Josefo dice en Guerra de los Judíos 2:18-7, surgían conflictos perpetuamente con los griegos, ahí en Alejandría. En los días de Gayo Calígula, de hecho, también había existido un conflicto entre judíos y griegos de Alejandría, e incluso tuvieron que enviar embajadores a Gayo Calígula para explicar cada uno su versión. Y al oírse
los rumores de la revuelta judía, el antisemitismo, una vez subterráneo en Alejandría, comenzó a tomar fuerza y crueldad. En una ocasión, en ese momento en Alejandría, estaba una asamblea y estaban los griegos, estaban discutiendo sobre una embajada que se tenía que enviar a Nerón. Ellos querían un embajador para Nerón. Mientras tanto, unos judíos pasaban casualmente por ahí. La multitud los vio y los empezó a llamar enemigos y les empezaron a decir espías. Y una pelea inició con consecuencias violentas para los judíos, quienes tuvieron que reunirse y defenderse porque 3 de ellos eran llevados para ser quemados vivos. Los judíos amenazaban con quemar el teatro, pero fueron detenidos por Tiberio Alejandro, el gobernador de la ciudad. De hecho, este Tiberio Alejandro era judío, sorprendentemente. Ahora, este Tiberio Alejandro era sobrino de Filón de Alejandría, del famoso filósofo, pero había apostatado del judaísmo años atrás. Y siendo totalmente inclemente, Tiberio Alejandro mandó 2 legiones de soldados romanos para infligir mucho daño a la comunidad judía. Esto es lo que, como Flavio Josefo lo reporta. Ahora, cuando percibió que aquellos que estaban en busca de innovaciones no serían pacificados hasta que una gran calamidad los alcanzara, envió a ellos a esas 2 legiones romanas que estaban en la ciudad, y junto con ellos otros 5,000 soldados, quienes por casualidad vinieron juntos de Libia, a la ruina de los judíos. También se les permitió no solo matarlos, sino también saquearlos de lo que tenían, prenderles fuego a sus casas. Estos soldados se precipitaron violentamente hacia esa parte de la ciudad que se llamaba Delta, donde los judíos vivían juntos, e hicieron lo que se les ordenaba, aunque no sin derramamiento de sangre por su parte también, porque los judíos se reunieron y pusieron en primer plano a los que estaban mejor armados entre ellos, e hicieron resistencia durante un buen rato, pero una vez que devolvieron, fueron destruidos despiadadamente, y esta fue su destrucción completa. Luego se dice también, algunos atrapados en campo abierto, otros forzados a entrar en sus casas, casas que fueron primero saqueadas de lo que había en ellas y luego incendiados por los romanos, en donde no se mostró misericordia a infantes y no se tuvo en cuenta a los ancianos, sino que siguieron matando a personas de todas las edades, hasta que todo el lugar se desbordó de sangre. 50,000 de ellos yacían muertos sobre montones. No se había preservado el resto de no haber sido llevados a la súplica. Así que Alejandro se compadeció de su condición y dio órdenes a los romanos para que se retiraran. En consecuencia, estos, acostumbrados a obedecer órdenes, dejaron de matar en el primer momento. Pero la población de Alejandría mostraba un odio tan grande a los judíos que era difícil retirarlos y era difícil hacer que abandonaran sus cadáveres. Imagínense el odio que había en Alejandría contra el pueblo judío. Todos estos hechos generaron que el pueblo judío tuviera mucho miedo de sus vecinos gentiles y no quisieran ningún trato con ellos. Al mismo tiempo, los temerosos de Dios sabían que si no se distanciaban de la fe y de la práctica judía, muy pronto acabarían teniendo la misma suerte. Todos los temerosos de Dios que habían en Alejandría, paulatinamente empezaron a dejar de guardar cosas judías por un hecho puramente de sociología. Si tú quieres sobrevivir y hay un grupo que está siendo brutalmente perseguido y si tú vas a ser culpado si tú eres culpable por asociación, entonces lo lógico que vas a hacer es romper los nexos con este grupo perseguido. Eso es un dato de sociología básica y eso fue lo que sucedió en Alejandría. Y esto también explica por qué hay mucha gente que dice que los judíos son bien racistas, son clasistas, no le hablan a nadie, van caminando ahí. Lo que pasa es que todos estos hechos hicieron mella, obviamente, en la conciencia colectiva del pueblo. Todos vieron miles de ciudadanos judíos muertos a manos de griegos. Entonces, obviamente, el pueblo judío empezó una actitud muy defensiva. El judaísmo en la diáspora es defensivo, es no te metas conmigo, no me mates, si te acercas a mí es porque me quieres hacer algo. Y es por eso que esto tiene su efecto hasta el día de hoy, si lo piensan. Y vendría lo peor. Lo peor creo yo que fue lo que pasó en Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era, después de Jerusalén, la más importante ciudad para el cuerpo del Mesías. En otras palabras, si ustedes en el siglo
primero, ahí por el año 50, le hubieran preguntado a un creyente en Yeshua cuáles eran, en orden de importancia, las ciudades más relevantes para el movimiento, este hermano les hubiera dicho lo primero. Bueno, lo primero, Jerusalén, porque ahí están los apóstoles, los ancianos, ahí está el gran Jacobo el justo, Pedro, Juan, todos están ahí. Segundo, Antioquía. ¿Por qué Antioquía? A la Iglesia Católica le sorprenderá no oír Roma, pero Roma no era la ciudad más importante en esos entonces. El mito del papado surgió mucho después. En este momento, Antioquía de Siria era la segunda ciudad más importante. ¿Por qué razón? Bien, fue ahí, en Antioquía, donde los discípulos griegos fueron por primera vez llamados cristianos, en Hechos 11, del 25 al 26. Fue en ese lugar, en Antioquía de Siria, donde se dio el famoso intercambio entre los apóstoles Pablo y Pedro, entre Rabí Shaul y Rab Shimon Kefa, en torno a no retirarse de los gentiles, y cuando Pablo le dice, vi que Pedro era de condenar, porque cuando venían los de Jacobo se retraía para dando a entender que él no comía con los gentiles, entonces le resistí cara a cara. Eso fue en Antioquía. De hecho, fue en Antioquía de Siria, no confundir con Antioquía de Pisidia, que es parte de Gálata, de la región de Galacia. Fue en Antioquía de Siria que llegaron personas diciéndole a los discípulos que si no se convertían en judíos no podían ser salvos. Hechos 14:24 al 15:3. Fue lo que pasó en Antioquía, Siria, fue lo que generó el concilio de Jerusalén de Hechos 15. Antioquía también fue una especie de sede de operaciones para los viajes que Pablo tenía. Aparte de ello, Antioquía de Siria era una ciudad importantísima en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque la ciudad de Antioquía era la tercera ciudad más importante en todo el imperio, después de Roma y Alejandría. Roma obviamente era la ciudad más importante para el imperio y la segunda más importante era Alejandría. La tercera más importante era Antioquía de Siria. Y hay algo que también la hace muy importante. La hace importante el hecho de que Antioquía de Siria contaba con una enorme comunidad judía. Y también en Antioquía de Siria había muchísimos creyentes en Yeshua. Entonces, todo lo que pasa en Antioquía de Siria no solamente iba a impactar a Antioquía, iba a impactar a todo el pueblo judío y también a todo el cuerpo del Mesías, porque para el cuerpo del Mesías esta era la ciudad más importante después de Jerusalén. De hecho, vean lo que dice Flavio Josefo en Guerra de los Judíos 7:3:3. Dice, la nación judía está ampliamente dispersa por toda la tierra, habitable entre sus habitantes, por lo que está muy entremezclada con Siria por su vecindario y tiene, oigan, la mayor cantidad de personas en Antioquía por la amplitud de la ciudad. Flavio Josefo comenta que había miles y miles de judíos en Antioquía. Antioquía era una ciudad importantísima para el pueblo, para el Imperio Romano, para el pueblo judío y también para el cuerpo del Mesías. Cosas que estaban por suceder en las otras ciudades de Siria y en Antioquía cambiarían para siempre al cuerpo del Mesías y su relación con el pueblo judío. Y esto es lo que pasó. Cuando las noticias de la rebelión judía llegaron a Siria, todos los antisemitas empezaron a tener las mismas ideas que habían tenido en Cesarea y en Alejandría. Los hombres de Damasco, por ejemplo, pensaron asesinar a los judíos ahí resididos. Los hombres de Damasco empezaron a confabular tenemos que matar a todos los judíos que hay aquí, para que Roma sepa claramente que nosotros somos leales a ellos. Pero los hombres de Damasco tenían un pequeño problema. El problema, nos lo cuenta Flavio Josefo en Guerra de los Judíos 2:22, es esto. Dice, los hombres de Damasco desconfiaban de sus propias esposas, que eran casi todas, noten, que eran casi todas adictas a la religión judía. Noten que Josefo no dice que eran judías, dice que las esposas de los hombres de Damasco eran casi todas adictas a la religión judía. Por esta razón, su mayor preocupación era cómo podrían ocultarles estas cosas. Es decir, una gran cantidad de mujeres en Damasco eran temerosas de Dios, gentiles que adoraban al Dios de Israel y practicaban hasta cierto grado la fe judía. De hecho, muchas de ellas debieron ser creyentes, ya que la buena nueva de salvación en Yeshua fue anunciada por Pablo mismo en aquella ciudad, como leemos en Hechos 9, del 19 al 22. Y dice,
Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, Pablo, ¿verdad? Y estuvo Shaul por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba al Mesías en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y por eso vino acá, para llevarlos y presos ante los principales sacerdotes, pero Shaul mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yeshua era el Mesías. Y los hombres de Damasco estaban un poco confundidos porque querían matar a todos los judíos que habían ahí, pero casi todas sus esposas eran adictas a la religión judía. En otras palabras, eran temerosas de Dios y muy probablemente la mayoría eran creyentes en Yeshua. Entonces, los hombres de Damasco empezaron a decir, ¿qué hacemos? Pues se les ocurrió una idea, encontrar la manera de deshacerse de los judíos sin alectar a sus mujeres. Mientras las mujeres dormían en Damasco, los hombres de Damasco encerraron a los judíos en un gimnasio. De hecho, los judíos ya estaban ahí encerrados en el gimnasio antes de la noche, pero los hombres de Antioquía, de Damasco, perdón, empezaron a matarlos a todos con suma rapidez. Josefo estima que más de 10,000 judíos fueron asesinados en aquella misma noche. El pueblo judío los judíos de Damasco estaban encerrados en un gimnasio y cuando ya entraba la noche, los hombres de Damasco se reunieron sin alertar a sus mujeres y empezaron uno por uno a matar a todos los judíos que había ahí. Y otras ciudades de Siria también empezaron a matar a sus habitantes judíos. Con un odio, dice Flavio Josefo, los sirios mataban judíos con un odio que parecía incluso superior al de los romanos. Pero, miren esto es interesantísimo. Antioquía de Siria fue una excepción, ya que en Antioquía de Siria no se mató ni se molestó a la comunidad judía. Esto es lo que Flavio Josefo dice en Guerras de los Judíos. Él dice lo siguiente en Guerras de los Judíos 2:18-5. Además de este asesinato en Esitópolis, las otras ciudades se alzaron contra los judíos que estaban entre ellos. Los de Askelón mataron a 2,500, los de Tolemaida a 2,000 y encadenaron a no pocos. Los de Tiro también dieron muerte a un gran número, pero mantuvieron a un número mayor en prisión. Además, los de Hipona y los de Gadara hicieron lo mismo mientras daban muerte a los más audaces de los judíos. Pero mantuvieron en custodia a aquellos de quienes tenían miedo, como hizo el resto de las ciudades de Siria, ya que cada una de ellas los odiaba o les temía. Y noten lo que dice Josefo. Solo los antioquenos, los sidonios y los apamianos perdonaron a los que vivían con ellos y no soportarían ni matar a ninguno de los judíos ni encadenarlos. Este dato es muy, muy importante. Recuerden este dato. Josefo dice claramente que los de Antioquía de Siria no mataron a los judíos ni los encadenaron. Los judíos de Antioquía tuvieron una suerte un poco diferente que la de sus vecinos en Siria. Sin embargo, parece ser que los creyentes en Yeshua y los temerosos de Dios experimentaron grandes problemas. Una historia de Josefo, después de verla con lentes apropiados, da mucha información sobre lo acontecido. Había un judío en Antioquía que se llamaba Antíoco. Imagínense el nombre que tenía este judío, se llamaba Antíoco, Antíoco de Antioquía. Y el hombre era judío, pero traicionó a su padre y a su pueblo y se volvió un apóstata. En una ocasión, cuando estaban reunidos en un teatro, un gran número de personas, Antíoco empezó a denunciar un complot que los judíos estaban haciendo para quemar la ciudad. Esto es lo que Josefo dice sobre Antíoco de Antioquía. Guerra de los Judíos 7:3-3 dice, una cierta persona cuyo nombre era Antíoco, era uno de la nación judía y muy respetada por su padre, que era gobernador de los judíos en Antioquía. Él llegó al teatro en un momento en que la gente de Antioquía se reunía y se convirtió en un informador contra su padre y acusó a él y a otros de que habían resuelto quemar toda la ciudad en una noche. También les entregó a algunos judíos que eran extranjeros como socios en sus resoluciones. Cuando la gente escuchó esto, no pudieron abstenerse de su pasión, sino que ordenaron que se les hiciera fuego para quemar a los que fueron entregados y que por consiguiente todos fueran quemados en el teatro de inmediato. También cayeron violentamente sobre la multitud de los judíos al suponer que al castigarlos súbitamente deberían salvar a su propia ciudad.
En cuanto a Antíoco, agravó la rabia en la que estaban y pensó en darles una demostración de su propia conversión, armado de su odio hacia las costumbres judías, sacrificando a la manera de los griegos. Él persuadió al resto también a obligarlos a hacer lo mismo, ya que por este medio descubrirían quiénes eran quienes habían conspirado contra ellos, ya que ellos no lo harían. Y cuando la gente de Antioquía aprobó el experimento, unos pocos obedecieron, pero los que no lo hicieron fueron asesinados. Eso es lo que dice Flavio Josefo en Guerra de los Judíos 7:33. Josefo ahí nos informa que los judíos de Antioquía enfrentaron un problema por las acusaciones de Antíoco el apóstata. Él los acusaba de conspirar para destruir la ciudad en compañía de otros judíos que habían llegado. Y luego Antíoco propuso una manera de saber quiénes eran los que estaban en el complot. Y esta era la siguiente manera: sacrificar a la manera de los griegos. Esto es, sacrificar de manera idolátrica. Algunos lo hicieron, dice Josefo, pero los que no fueron asesinados. Aquí es donde la historia se pone rara, porque la historia de Josefo no hace sentido en este punto, ya que él mismo, si se recuerdan, como les dije hace unos minutos, Flavio Josefo es claro en decir que los judíos de Antioquía no habían enfrentado ningún problema y que ningún judío había muerto en Antioquía y ningún judío había sido ni siquiera encadenado. Además de ello, pregúntense, ¿para qué la prueba? ¿Acaso no era obvio para todo el mundo quién era judío y quién no? Noten que Antíoco dice: esta es la manera en cómo ustedes pueden saber quiénes están en este complot. Pónganlos a sacrificar a la manera de los griegos y el que rehúse hacerlo, a ese hay que matarlo. Entonces, esa prueba en teoría era para descubrir quién era judío. Pero eso es ilógico. Todo el mundo en Antioquía sabía quién era judío y quién no. Entonces, la narración de Josefo aquí parece muy rara, parece no hacer sentido porque se contradice a sí mismo y aparte no tiene ninguna lógica. Todo el mundo sabía quién era judío. Y si ser judío era algo que te hacía parte del complot, entonces, ¿para qué la prueba? Todos los judíos entonces eran culpables de ese complot, no únicamente aquellos que no sacrificaban a la manera de los griegos. Aparte de esto, ¿qué es lo raro de que un judío no quiera sacrificar a los ídolos? Eso nunca debió ser una novedad. Entonces, todo esto, o parece que Flavio Josefo se confundió o tiene la información un poco mala porque se contradice a sí mismo. Eso es lo que Daniel Lancaster opina de la cuestión. Daniel Lancaster dice, en el mismo libro Chronicles of the Apostles, página 1086, escribiendo para Free Fruit of Zion. El libro está disponible en ffoz.org y la traducción es mía y dice así: ¿acaso no era ya obvio que los judíos rehusaban sacrificar a los ídolos? La negativa de una persona judía para hacer un sacrificio idolátrico no podría ser considerado evidencia de colaboración en una conspiración. Y si así fuera, todos los judíos serían tenidos por culpables por defecto. La prueba de fuego hace sentido únicamente si Antíoco estaba tratando de descubrir creyentes de entre los gentiles. Los romanos usaban el mismo modo para descubrir cristianos. Aparentemente Antíoco el apóstata dio un golpe contra los gentiles temerosos de Dios creyentes, pero Josefo ha oscurecido la identidad de las víctimas apuntadas. Antíoco siguió el programa establecido en la persecución neroniana, dice Daniel Lancaster. En otras palabras, todo parece indicar que Josefo ha errado en la identificación del ataque de Antíoco. El ataque no tenía como objetivo a la comunidad judía, ya que Josefo ya nos dijo que nadie de la comunidad judía fue herido. El ataque tenía como objetivo detectar creyentes temerosos de Dios y asesinarlos por las cercanías que ellos tenían con el pueblo judío. Si se recuerdan, el complot que Antíoco dice es que esta gente quiere quemar la ciudad. ¿De qué era lo que Nerón había acusado a los creyentes en Yeshua en Roma? Precisamente de haber sido los causantes de poner a Roma en llamas. ¿Y qué fue lo que Nerón hizo para encontrar quiénes eran creyentes y quién no? Bueno, la prueba que puso fue de decirle: ok, si tú no eres cristiano, entonces ofrece este sacrificio a los dioses, adora a la imagen de Nerón y entonces te creemos. Si no, entonces ellos morían vilmente asesinados en el Circus Neronis. Entonces, los que no cumplieron con el sacrificio idolátrico fueron asesinados. Y esto fue un golpe no para la comunidad judía,
sino para creyentes en Yeshua que había en Antioquía, los cuales eran miles de creyentes que tuvieron que enfrentarse a esta prueba del apóstata Antíoco. Y se iba a poner peor. Antíoco iba a hacer algo que dañaría al cuerpo del Mesías para siempre. Y esto es lo que él hizo, una ley contra el Shabbat. Josefo dice lo siguiente: el descanso del séptimo día fue abolido, no solo en Antioquía, sino que la misma cosa que al inicio comenzó ahí, fue también hecho en otras ciudades de manera similar. Antíoco el apóstata obtuvo el poder de las autoridades romanas, se nos dice, e hizo algo muy apropiado para su nombre, al igual que su infame tocayo, Antíoco Epífanes IV. Antíoco de Antioquía legisló en contra del Shabbat y lo hizo ilícito. En otras palabras, descansar en Shabbat era ilegal y era una muestra de desobediencia al imperio, era una muestra de ser judío, era una muestra de ser simpatizante de los enemigos de César, descansar en Shabbat. Ahora, al abolir el día de Shabbat, aquellos gentiles que solían reunirse en Shabbat en comunidades enfrentarían enormes problemas y un posible riesgo a la vida. Tienen que tener en cuenta, reunirse en Shabbat es prohibido ahora. Antíoco de Antioquía ha dicho que descansar en Shabbat está prohibido. Ahora, como Lancaster menciona, numerosos edictos de los Césares protegían al pueblo judío en torno a la práctica del Shabbat. El edicto de Antíoco buscaba prohibirlo para los no judíos. El pueblo judío tenía el derecho imperial de descansar en Shabbat porque había muchísimos edictos de Césares grandes que habían garantizado el derecho a la comunidad judía para el Shabbat. Ahora, este decreto era no una prohibición para que los judíos guardaran el Shabbat, sino para que no judíos lo hicieran. Y obviamente ahora entendemos por qué rápidamente, para inicios del siglo II, la mayoría de cristianos ya no guardan el Shabbat, sino que empezaron a reunirse el domingo. Fue algo lógico, sociología básica. Si te prohíben guardar el Shabbat, si guardar el Shabbat va a incurrir a que tú y tu familia sean asesinados debido a que te van a relacionar con los enemigos del emperador, lo más natural es, bueno, entonces hay que reunirnos en otro día. De todas maneras, podría alguien decir en Antioquía, de todas maneras los apóstoles nos dijeron que a pesar de que estamos invitados a guardar el Shabbat, en sentido estricto no estamos obligados así como el pueblo judío lo está. Entonces podemos reunirnos en otro día. ¿Y qué mejor día que en el día en que nuestro Señor resucitó? Entonces había una lógica muy natural para poder hacer que el Shabbat fuera olvidado. Y este fue el ambiente, mis amados, que formaría al hombre que haría más que ningún otro para separar al cuerpo del Mesías de todo lo que tuviera que ver con el Shabbat y las fiestas judías. Aquel hombre sería el líder puesto sobre la comunidad de Antioquía, la comunidad más importante en todo el movimiento. Y después que los discípulos judíos tuvieron que huir a Pela y que Jerusalén sería destruida, entonces aquel hombre tendría que ser el hombre más importante de todo el movimiento. Recuerden, el centro del poder, el centro de la autoridad estaba en Jerusalén, pero ahora los discípulos se fueron. Shimón Bar Clofo y todos los discípulos judíos se fueron a huir por sus vidas, están en alguna cueva en Pela de Decápolis para no ser asesinados. Y entonces, por lógica natural, Antioquía se convierte en la ciudad más importante. Y ahí nacería un hombre que de hecho era muy íntegro, intachable moralmente hablando, pero tristemente sería un hijo teológico de su tiempo. Él iba a escribir muchas cartas y veremos cómo su vida y sus cartas fueron determinantes para quitar muchas prácticas judías del cuerpo del Mesías. Él iba a ser el hombre más poderoso del cuerpo del Mesías en el final del siglo I e inicios del siglo II. Y a él lo iban a seguir prácticamente todo el cuerpo del Mesías, iban a hacer el caso de lo que él decía en sus cartas. Él vendría a ser el líder de Antioquía, la ciudad más importante para el cuerpo del Mesías después de Jerusalén. Y obviamente él por las circunstancias se convertiría en el hombre más respetado, en el hombre más obedecido
debido a que hay un vacío de poder porque los creyentes judíos ya no están. Y estos son los tristes sucesos acontecidos en Cesarea, Alejandría y Siria y otros lugares. Los judíos residentes ahí enfrentaron brutales masacres llevados a cabo por sus vecinos gentiles. Y pronto Galilea y Judea iban a experimentar cosas peores de sus vecinos en estas ciudades. Esto es el inicio de las cosas que empezaron a llevar a cabo la separación. Esto, lo que pasó en Antioquía y la ley contra el Shabbat, es una de las cosas que deben estar subrayadas. Esto es una, si les fueran a preguntar una que señalaran 2, 3, 4 cosas que hicieron la separación, esta es una de las más importantes. Esta está en el top 5, si no top 3 de las razones más relevantes para la separación, porque esto iba a golpear horriblemente a toda la relación entre el cuerpo del Mesías y el pueblo judío. Esperamos que este material haya sido de mucha luz, de claridad, de bendición y que Hashem la ocupe para la restauración de todas las cosas. Amén y amén.